Bien, en este video vamos a tratar acerca de la comprensión lectora. Uno de los principales problemas que encuentra el estudiante que se va a enfrentar a la prueba POMA como a la prueba PAA está relacionado precisamente con la comprensión lectora. Y aunque no hay un examen o de manera específica algún punto del examen que invita a examinar de manera directa la comprensión lectora, el examen completo, tanto de PAA como POMA, depende muchísimo de la comprensión lectora, porque para llenar ambas pruebas se requiere leer, comprender lo leído y además de eso se requiere que se lea con agilidad y sin la necesidad de volver a leer el texto para poder contestar. Y si acaso se vuelve a leer el texto, que no haya que hacerlo en tantas ocasiones ni con tal lentitud que se vaya el tiempo. Casi siempre estos problemas están relacionados con la falta de lectura que tiene el estudiante que sale de la escuela secundaria, de manera específica en la República Dominicana y en otros países también de Latinoamérica. Ahora, yo voy a presentar en este video comprensión lectora en dos tipos de textos. Hay un tipo de texto que es solo un texto, que eso suele aparecer específicamente en la PAA, no tanto en POMA. Pero es importante que se vea eso. Aparece solo un texto y sobre ese texto se formulan preguntas. Y hay otras preguntas que están relacionadas con textos pares, con dos textos. Entonces vamos primero a ver un poquito comprensión lectora como un texto. Lo primero que uno tiene que hacer para llenar preguntas de algún texto es leerlo. Y hay que tener la capacidad de leerlo con tal agilidad que se pueda contestar lo que se está preguntando y además que el tiempo le alcance. Entonces, lo primero que debemos hacer aquí es leer este texto para poder contestar. Mire, por ejemplo, el texto se titula Esperamos intervenga el gobierno. Y dice, el gobierno debe prestar atención a las administradoras de riesgo de salud, ARS, puesto que ya llevamos más de 3 meses siendo víctimas del desacuerdo que existe entre las ARS y los médicos. Los adeptos del juramento hipocrático reclaman mayores beneficios, mientras que los administradores de los seguros médicos se oponen. Ante este panorama, quienes pierden son los pacientes. Por lo general, se trata de ciudadanos que, a pesar de que tienen un salario bajo, deben dejar 800 pesos cada mes en la tesorería de la Seguridad Social para que sean entregados a una ARS que al final no parece garantizarle el derecho a la salud. Entre los casos que se han venido presentando como consecuencia de este desacuerdo, se encuentran los de personas con sus pagos de seguro al día que han tenido que pagar alta suma de dinero para poder recibir un servicio de salud que se supone ya cubierto. Se espera que las aseguradoras de salud reembolsen ese dinero al paciente, pero muchas veces cuando el dinero llega de vuelta a manos del paciente, ya ha sumado intereses, por lo que el asegurado termina perdiendo. Lamentablemente, parece ser que el pobre no tiene dolientes en este país, pues aunque la salud se considera un derecho, nos exprimen cada mes para poder acceder a la misma y encima de eso ahora nos tienen en ascuas porque no sabemos cuál de nosotros verá a su pariente morir por falta de una alta suma de dinero para un ingreso a una clínica. Frente a lo ya descrito, si el gobierno no juega su rol, estamos condenados a la horca. Ese es un texto de una extensión considerable y es un solo texto para contestar preguntas sobre ese texto. Las preguntas que yo tengo aquí son preguntas de dentro del texto y nos ayudan a practicar cómo contestar preguntas después de leer un texto. Miren, dice, el desacuerdo que describe el texto es entre, fíjese ahí, usted tiene muchas cosas dentro del texto, pero usted tiene que saber
que lo que el texto está, lo que se está preguntando aquí es del texto. Y aunque usted haya oído que en el país haya desacuerdo entre todos esos sectores que se mencionan ahí, la pregunta aquí, amén de todo lo que usted haya oído por otro lado, está relacionada con el texto. Si el gobierno tiene problema con las ARS, el gobierno y los médicos, las ARS y los médicos, los profesionales de la salud y los médicos, cualquiera de esas respuestas que usted haya oído por ahí, usted tiene que, antes que todo, tener en cuenta que lo que se le está preguntando es del texto. Y amén de todo, en el texto lo que se dice es que el conflicto es entre ARS y los médicos. Por tanto, la respuesta en este caso es la C, como ustedes están viendo ahí. En este caso la respuesta es la C. La otra dice, en el texto, fíjese que dice en el texto, los adeptos del juramento hipocrático son, amén de lo que usted sepa por otro lado, en este texto, los adeptos del juramento hipocrático son sencillamente los médicos. Aunque usted pueda oír 20,000 cosas por ahí, pero ahí son los médicos. Lo otro, el desacuerdo consiste en que ARS reclaman mayores beneficios y los médicos se oponen. Los médicos reclaman mayores beneficios y las ARS se oponen. Los médicos reclaman mayores beneficios y la TCS se oponen. Los médicos reclaman mayores beneficios y el gobierno se opone. Fíjese que todas se parecen, pero la pregunta dice en el texto. Y en el texto lo que dice que los médicos reclaman mayores beneficios y las ARS se oponen. No dice otra cosa. La otra. ¿Cuánto dice el texto que se debe entregar o que debe entregar el trabajador a la TCS cada mes? Oiga la pregunta, ¿cuánto dice el texto? No cuánto usted sabe que se entrega. Si usted sabe que se entrega más de lo que dice ahí, bueno, eso no es lo que está preguntando. Ahí está preguntando en el texto. Y en el texto dice que son 800 pesos. La otra, ¿qué palabra podría añadirse al título entre esperamos e intervenga? Aquí se refiere, mire a esto, que por asunto del arte de titular se omiten a veces algunas palabras que se suponen, se sobreentienden. Por ejemplo, esperamos intervenga el gobierno. Entonces la pregunta lo que dice es, ¿qué palabra podría añadirse al título entre esperamos e intervenga? Entonces sería aquí que está preguntando, esperamos e intervenga. Usted trate de leerlo en términos ordinarios, que sería esperamos que intervenga. Que intervenga. Entonces miren a ver si aquí debajo aparece la expresión que. Si aparece, entonces sería esa que va ahí. Miren ahí. La otra. ¿Cuál de las siguientes palabras del texto es sinónimo de desdichado? Médico, gobierno, pobre, solitario. Dice en el texto, y en el texto es esta, pobre, así como ustedes ven ahí. Eso es un texto que es un solo texto. Y esos textos casi siempre... el mayor problema está en la dificultad que tenemos a veces para leer y comprender. Para que usted pueda leer y comprender y llenar cualquier pregunta de un texto como este, se debe suponer que usted tiene ya una experiencia leyendo. Así que si usted no la tiene, lo recomendable es que usted se ponga a leer, a practicar para cuando llegue la fecha del examen. Ahora, hay otros textos sobre los que usted tiene que contestar preguntas a sí mismo. Pero ¿qué pasa? Que son dos textos, no uno. Voy a presentar algunos ejemplos a ese respecto. Mire aquí, con dos textos. Hay varios tipos de relaciones en los textos que usted tiene que saber. Todo lo otro se va a hacer igual que el primer texto que les enseñé. Pero ¿qué sucede? Que por lo general
en estas pruebas, antes de usted contestar preguntas sobre el texto, usted tiene que tratar de descubrir qué tipo de relación hay entre los dos textos que se presentan. Yo voy a presentar varios ejemplos de tipos de relación que hay en texto. Por ejemplo, hay textos que tienen una relación complementaria, son textos complementarios, es decir, el texto 1 complementa o apoya o amplía lo que dice el texto 2, o el texto 2 amplía, apoya, complementa lo que dice el texto 1. Entonces, ¿cómo usted se da cuenta? Bueno, leyéndolo, usted se da cuenta que en el texto 1 dice algo y luego la ampliación de eso o la explicación usted lo va a encontrar en el texto 2, como es este caso que tenemos aquí. Miren, el niño de hoy es más inteligente que el de ayer, puesto que está más preparado para enfrentar desafíos cada vez más grandes. Si usted lee el primer párrafo del texto 2, usted verá que el primer párrafo del texto 2 complementa el primer párrafo del texto 1. Mírenlo ahí. El acceso a la educación y la facilidad para obtener nuevas tecnologías han contribuido con la agilidad mental que demuestran los infantes en el día de hoy. Entonces, el segundo párrafo del 1. Solo hay que ver cómo un niño de 9 años puede descomponer un problema y solucionarlo con mucha más rapidez que un niño de 15 años de una década atrás. Miren el segundo. Claro está. Claro, esta agilidad que la tecnología ha dado a los niños para resolver problemas bien podría ser un arma de doble filo si no se usa adecuadamente. Fíjense ahí. Como ustedes pueden ver, se tratan de textos que el número 2 complementa al texto 1. Así que tienen que ver eso, que eso básicamente en la PA aparece. Pero los muchachos de prueba POMA también deberían aprender eso, que eso les ayuda a tener agilidad mental. Hay otros tipos de texto que ya tienen otro tipo de relación. Fíjese, el texto 1 y el 2 de arriba es una relación complementaria. Ahora miren estos dos. Hay textos que tienen el mismo mensaje, solo que el segundo dice las cosas en otras palabras. Que eso podría ser. Mire el 1 aquí, el texto 1, el primer párrafo. Estamos en plena lucha contra la delincuencia. Cada día mueren más personas a mano de otro que no trabajan por la vida fácil que desean. Eso es lo mismo que mire que dice aquí. Vivimos en franca batalla por acabar con la granujería. Cada amanecer se ve fallecer mayor número de gente a mano de quienes desean buena vida sin sacrificio. Fíjese que el texto 1, el primer párrafo del texto 1 y el primer párrafo del texto 2 dice lo mismo en otros términos. Miren el 2, el párrafo 2. Lo peor de esto es que no sabemos hasta cuándo será este problema. Ni familias, ni escuelas, ni gobierno parecen tener la solución. Fíjese ahí. Mire aquí entonces el párrafo 2, que dice lo mismo. Dice, lo más inaceptable es que ignoramos el tiempo de finalización de este problema. Los núcleos familiares, las escuelas y las autoridades parecen estar atadas de mano. Y el tercer ejemplo que les tengo es textos que son contrarios. Miren, el esfuerzo es el camino seguro hacia el alcance de metas. Nunca debemos pensar que se obtiene nada sin esforzarnos. Fíjese cómo dice, el camino seguro hacia el alcance de metas es una vida fácil. Siempre se puede creer que sin esfuerzo se obtiene todo. Fíjese, a partir de cuando usted logra saber cuál es la relación que existe en esos textos, lo otro usted lo puede llenar como llenamos el texto 1. Pero aquí lo primordial es saber que vamos a encontrar textos que son un solo texto para contestar preguntas sobre ellos y vamos a encontrar textos que son dos con relación complementaria, textos que son sinónimos y otros textos que son contrarios. Eso se da básicamente en PAA, pero en la prueba POMA también los estudiantes deberían prestar atención a esta información.
Muchísimas gracias. Si te sirvió la información, compártela. Y si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas también y dejes tu comentario y tu like. Bye bye.